iguales, comillas, ¿cierto? Espacios, indentar los textos, todas estas cosas que nosotros tenemos que hacer pues, para que se vea mucho mejor el código. Pues es siempre un poquito tedioso estar escribiendo todo esto letra por letra. Entonces, gracias a Emmet, nosotros simplemente podemos decirle, en una simple línea de texto, podemos decir qué elementos queremos y él automáticamente nos va a crear toda una estructura del lenguaje en HTML, o ya sea CSS o el lenguaje en el que nos estemos moviendo. Entonces, esto es como para trabajar muchísimo más rápido. Entonces, como les mencionaba, digamos, nosotros aquí podemos crear un archivo en HTML, es lo que vamos a trabajar hoy. Y con simplemente escribir unas pocas letras podemos escribir todo un código. Entonces, digamos, yo quiero escribir código HTML5, esa es la abreviación de Emmet. Entonces, con simplemente colocar esto, automáticamente él me está generando ya todo el código que es necesario para crear un documento HTML, ¿cierto? Si en el caso que yo quisiera hacer una lista de usuarios, entonces simplemente, una lista desordenada, pues simplemente yo le diría UL y al presionar Tab, él automáticamente ya me va a crear toda la estructura de lo que es la lista, ¿cierto? Y si yo quiero crear los ítems de la lista, pues le ponemos el LI y con un asterisco le digo cuántos números necesito yo cuántos LIs necesito. Entonces yo le digo que necesito 10 y al poner tab, él automáticamente me va a llenar todo lo que es el código necesario para esto, ¿cierto? Entonces esto nos va a ayudar a nosotros a escribir nuestro código muchísimo más rápido que si lo estuviéramos haciendo paso por paso, ¿cierto? Y de esta forma también podemos cometer algunos errores. Entonces, gracias a Emmet podemos hacer todo muchísimo más rápido. Otra de las herramientas o de las extensiones que nosotros podemos encontrar, que son muy chéveres. Bueno, para esto en Internet hay bastante documentación de cómo escribir, digamos, en Emmet. Entonces en Internet ustedes pueden encontrar sin fin de tutoriales, de documentación, artículos donde explican cómo se puede escribir y es muy sencillo y es muy intuitivo. Entonces ahí les queda para los que de pronto no lo conocían y quieran saber un poco más de él. Otro muy interesante es el Live Server, que es un servidor local. Pues muchas veces nosotros necesitamos ejecutar código y necesitamos ese código ejecutarlo directamente desde un servidor y no contamos de pronto con el espacio para adquirir un servidor o una página web, una instancia o algo. Entonces, de esta manera nosotros podemos crear automáticamente desde nuestro navegador un pequeño servidor local, localhost, y desde ahí podemos pues, ejecutar nuestros proyectos y todo. Entonces, esto también es muy chévere. Entonces, no les expliqué antes de pronto, Emmet ya viene directamente en Visual Studio Code, pero en la mayoría de editores no viene. Entonces, uno tiene que instalarlo por medio de las extensiones. En este caso, Live Server no está incluido, por eso sí tenemos que entrar a instalarlo. Entonces, siempre que hacemos clic en el icono de extensiones, en nuestro programa de Visual Studio Code, en la parte superior, escribimos lo que necesitamos. En este caso, vamos a escribir el Live Server, ¿cierto? Si se dan cuenta, aparece de primero. Yo, como ya lo tengo instalado, pues no me aparece la opción de instalar, pero aquí me da la opción de deshabilitarlo, perdón, o desinstalarlo. A ustedes les va a aparecer la opción de instalar, simplemente instalan, recargan el programa, tienen que cerrarlo y volverlo a abrir para que pues las opciones y todo se ejecuten bien. Esto es, como les decía, para que ejecute un servidor en tiempo real en su navegador, ¿cierto? Y los va a ayudar también en algo que es muy interesante, que es ese tema de estar recargando cada vez que estamos editando algún código, ¿cierto? Entonces, supongamos aquí vamos a crear un HTML, un archivo, y vamos a crear una pequeña estructura y vamos a decirle algo. Vamos a colocar un hola mundo.
Entonces nos va a decir, como no le hemos dado ninguna carpeta, entonces le vamos a decir que por favor nos lo guarde en algún lado. Ponemos el nombre que nosotros queramos. Ya cuando tenemos creado nuestro documento, simplemente cuando instalamos lo que se llama Live Server, él nos va a crear en la parte inferior una barra, aquí esta barrita morada, y nos va a poner algo que dice Go Live. Simplemente este botón es para iniciar este servidor, ¿cierto? Entonces aquí cuando le hacemos clic ahí, él me dice, me dice que primero abramos la carpeta donde está el documento. Listo. Y ahora sí le decimos Go Live. Entonces, él automáticamente nos va a preparar el archivo, si se dan cuenta, y nos va a abrir una pantalla en nuestro navegador con una pequeña URL y un puerto que él nos está dejando libre para visualizar nuestra página. Y ahí ya nos damos cuenta que está nuestro Hola Mundo. Pero ese Hola Mundo nosotros lo podemos cambiar o le podemos hacer otra cosa. Colocar un H2. ¿Cierto? Y con solamente salvar nuestro documento, automáticamente en tiempo real ya nos está mostrando, nos estamos ahorrando el tema de estar actualizando. Entonces esto también es algo muy chévere para nosotros cuando estamos de pronto empezando a hacer nuestras primeras páginas web, algo así sencillo. Pues a mí antes me tocaba como estar a cada rato, actualizar, editar y salvar y volver a actualizar. Entonces, de esta forma nosotros ya podemos hacerlo todo muchísimo más rápido. Y ese es Live Server. Otro de estas extensiones, que también me parece muy chévere, se llama Beautify. Beautify existe no solamente, digamos, en HTML, sino en todos los lenguajes que ustedes se puedan imaginar. Entonces, para todos ellos hay una forma estilizada de ver el código, ¿cierto? Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que cuando nosotros estamos escribiendo código, cuando estamos dentro de algún elemento, dentro de algún tag, ¿cierto? Él muchas veces nos genera unos espacios, una indentación o unos tags, le da unos espacios para que nosotros podamos ver como la diferencia entre la cabeza del sitio, ¿cierto? El cuerpo del sitio y los elementos internos de cada uno de cada uno de los tags, de cada uno de los elementos que estamos incorporando. Entonces, de esta manera, esto visualmente se ve mucho mejor, ¿cierto? Y por ahí dicen que, como dicen, cualquier tonto puede escribir un código que una computadora lo pueda entender, pero los buenos programadores escriben código que los humanos puedan entender. Entonces, a nosotros ahora en esta época, pues después de la cuarentena y todo esto, ya que trabajamos con personas de otros países, ¿cierto? Nos estamos pues ya viendo en la necesidad de trabajar en un proyecto con muchísimas personas, no solo de nuestra misma ciudad, sino de nuestro mismo país, de nuestro mismo continente, hasta partes del mundo totalmente diferentes, lejanas. Entonces, pues para que las personas entiendan lo que ustedes están escribiendo, lo mínimo que podemos hacer es escribir una muy buena estructura, ¿cierto? Esto refleja mucho de nosotros. A mí me gusta muchísimo que nuestro código, que el código siempre esté organizado, no digamos ver cosas como estas, ¿cierto? Cuando estamos haciendo código, o de pronto que esta parte esté muy acá y sí, esto no se ve organizado. Entonces, con Beautify lo que hacemos es organizar nuestro código. Entonces, esta también es una herramienta que nosotros podemos descargar, ¿cierto? Por aquí me aparece, que es Beautify. Entonces, tanto ya el mismo también Xcode, ¿el qué? No Xcode, sino el Visual Studio Code, ya viene con su herramienta de Beautify para muchos lenguajes. Ya me gusta instalar este que es específicamente para CSS o SAS o LESS, en este caso. Esto que es para las hojas de estilo, para que todas nuestras hojas de estilo nos queden bien organizadas y bien bonitas, para que una segunda persona que venga a entrar a revisar nuestro código
pues vea nuestro código organizado y entienda de pronto todas las cosas, ¿cierto? Entonces, con esto es muy fácil, simplemente ustedes seleccionan todo el texto y hacen clic derecho en la pantalla y él les da la opción de formatear el documento. Entonces, él formatea el documento y si se dan cuenta, lo único que hace él al formatear el documento es organizar todo el código de la mejor manera posible, ¿cierto? Para que se vea, visualmente se vea bien y se vea muchísimo más organizado, no se vea ese desorden que uno ve en muchísimos documentos con comentarios donde no deben ir. Entonces eso hace que sea un poquito feo trabajar en ese código y sea muy desorganizado. Entonces, esas son esas tres extensiones. Ustedes también los invito de pronto a que entren a las extensiones de Visual Studio Code y vean el sinfín de extensiones que existen para todo lo que ustedes puedan llegar a necesitar, ¿cierto? Desde pasar de píxeles a EMS o REMS, ¿cierto? Que es algo muy, muy, muy necesario ahora para nuestros estilos CSS, como muchísimas otras herramientas que el mismo programa recomienda. Entonces ahí sí los invito a que le peguen una ojeadita a las extensiones, de pronto encuentren algo que les guste por ahí. Hasta el momento de pronto hay alguna pregunta o algo, o todo está bien, no me ha fallado el audio, o todo está bien por el momento. Hola. Bueno, me preocupa un poco que nadie me esté hablando. Yo tenía la mano levantada. Ay, discúlpeme, es que no estaba viendo la pantalla de la reunión. Sí, bueno, yo tenía una pregunta y es, yo programo en C Sharp, por ejemplo. ¿Hay extensiones parecidas a estas o estas mismas le sirven a C Sharp? Sí, claro, también le sirven. Aún así, lo que yo te mencionaba, desde aquí de la parte ¿qué? De nuestras extensiones, tú puedes manejar aquí, digamos, para hacer C Sharp, entonces aquí tú puedes ver todo lo que es relacionado con todos estos lenguajes, simplemente pones una palabra, una letra o una palabra clave y él te va a abrir pues sin fin de opciones, de extensiones para lo que tú llegues a necesitar, dependiendo si es Android, para Android, si es para, bueno, para lo que tú necesites, mejor dicho. Ah, listo, gracias. Vale. Listo. Bueno, ahí sí les pido disculpas porque no estoy, pues como estoy compartiéndoles pantalla, de pronto no puedo estar pendiente si alguien levanta la mano. Entonces, tranquilos, pueden hablar, que esa es la idea, que todos podamos aportar algo. ¿Vale? Si me equivoco también en algo, yo sé que muchas personas acá tienen también bastante conocimiento, entonces de pronto si llego a cometer algún error en algo o a decir algo que no es, también me pueden decir, me pueden corregir y así no permitimos que yo de pronto explique algo mal o alguna cosa de pronto un poco desactualizada. Entonces, bueno, continuamos. Entonces, bueno, siempre que vamos a hacer un pequeño proyecto o siempre que yo voy a iniciar algún proyecto, pues la manera más básica es crear como una pequeña estructura de nuestro proyecto. Entonces, en este caso de nuestras interacciones de 360, interacciones inmersivas en imágenes 360, vamos a crear una estructura muy básica de un proyecto. Es un proyecto base que tiene una carpeta principal, que es la carpeta que le queramos poner el nombre nosotros, ¿cierto? Y siempre yo recomiendo que dentro de estas carpetas exista pues una carpeta específica para cada elemento, para cada conjunto de elementos. Entre ellos la estructura que a mí más me gusta, en este caso esto es más básico, ¿no? Ya cuando estamos hablando de aplicaciones, cuando ya vamos a crear un sitio un poco más robusto, ¿cierto? Ya eso también depende, hasta los mismos CLIs o frameworks nos generan a nosotros una estructura ya pues, recomendada de archivos, ¿cierto? Pero en este caso, cuando estamos haciendo un proyecto muy sencillo, cuando estamos empezando con esto, a hacer pruebas y todo,
no es necesario que las estructuras sean muy robustas. Entonces, esta estructura es la más básica, como les mencionaba, una carpeta principal, y vamos a crear 3 carpetas para los archivos que vamos a necesitar en este proyecto. Entonces, la carpeta principal, la global, va a tener todos los archivos HTML que vamos a utilizar. Y las subcarpetas van a estar entre la carpeta de CSS, donde van a estar alojados nuestros archivos de estilos, las de imágenes, ¿cierto? Donde van a estar alojadas nuestras imágenes 360 y nuestros archivos scripts de JavaScript en este caso, ¿cierto? Entonces ya de esa forma no nos va a quedar un despelote de archivos, sino que podemos encontrar siempre fácilmente todos nuestros archivos, y si otra persona de pronto de otro lado viene a entrar a nuestro proyecto, también se le va a hacer muchísimo más fácil encontrar los archivos, ¿cierto? Entonces, para eso, pues tan fácil nosotros como buscar de pronto una parte en nuestro computador. Podemos utilizar aquí, yo ya había utilizado esto, voy a borrar este archivito que estábamos haciendo acá. Y aquí en nuestro escritorio, pues vamos a crear una carpeta común y corriente. Vamos a crear una carpetita y le vamos a poner el nombre del proyecto. En este caso le voy a poner proyecto 1. ¿Cierto? Le podemos colocar el proyecto que nosotros queremos, o proyecto 360. ¿Cierto? Y aquí ese proyecto lo vamos a abrir directamente desde Visual Studio Code. Entonces aquí nos vamos a ir y vamos a decirle que vamos a abrir una carpeta, y nos vamos a nuestro escritorio y le decimos que vamos a abrir la carpeta de proyecto, ¿cierto? Aquí él nos dice, él nos da, cuando abrimos la primera vez nuestro proyecto, él nos aparece un explorador acá donde nos muestra nuestra carpeta y todos los archivos que podamos llegar a tener en ellos. Y en el panel derecho, que es donde nosotros vamos a hacer código y todo esto, nos puede mostrar algunas otras opciones, como para también crear archivos, clonar un repositorio, ¿sí? Si estamos manejando repositorios, y alguna información básica de lo que tenemos en nuestro escritorio. Entonces, ya cuando creamos nuestra carpeta principal, que sería la carpeta root, vamos a crear nuestras siguientes carpetas, que es CSS, imágenes, y el JS, que es donde vamos a tener nuestros archivos de JavaScript. Entonces Hola. es tan sencillo. ¿Sí? Hola. ¿Alguien por ahí escuché que saludó? Bueno, de pronto fue un errorcillo por ahí. Entonces, como les mencionaba, desde aquí nosotros, tanto desde nuestro navegador de nuestro computador, podemos crear las carpetas, como también desde nuestro Visual Studio Code también lo podemos hacer. Entonces aquí no sé si alcancen a ver, aquí donde dice Proyecto 360, que tenemos nuestra carpeta, tenemos algunos iconos en los cuales podemos crear archivos, podemos crear carpetas y podemos refrescar el explorador por si de pronto copiamos algo y no lo vemos reflejado acá, entonces como para poder hacerlo lo más rápido, o sea, podemos hacerlo más fácil desde acá. Y de esta forma podemos, si tenemos un árbol de archivos muy grande abierto, pues lo podemos cerrar o lo podemos expandir o contraer en el caso de que lo necesitemos. Entonces, como les mencionaba, lo primero que tenemos que hacer es crear 3 carpetas. La primera se va a llamar CSS, donde vamos a tener nuestros estilos. Luego volvemos a nuestra carpeta de Proyecto 360 y vamos a crear otra que se llama Imágenes o IMG, la sigla de Imágenes. Y vamos a crear otra carpeta donde vamos a tener los códigos JavaScript. Sí, es algo muy básico de pronto lo que voy a decir, pero sí hay veces que uno tiene presionada la carpeta y al crear la otra carpeta se la va a crear por dentro. Entonces siempre tener cuidado de que estamos seleccionando es el proyecto global para crear nuestras carpetas, así no nos van a quedar carpetas dentro de otra carpeta. Si no las necesitamos, claro está. ¿Cierto? Entonces de esta forma nos van a quedar nuestros archivos más organizados. Listo, entonces, todo el proyecto que vamos a hacer es algo muy básico, es algo en HTML con algo de CSS y algo de JavaScript. Es algo muy sencillo que vamos a hacer, pero vamos a lograr, como les mencionaba, ver imágenes 360 en nuestro navegador, y a esas imágenes 360
hacer interacciones con ellas. Podemos hacer puntos calientes para navegar entre fotografías, podemos hacer, ver fotos, ver videos, hacer muchísimas otras cosas. Entonces, el lenguaje principal que vamos a manejar ahorita es HTML, que es el más sencillo, ¿cierto? Este es un lenguaje de marcación de hipertexto, ¿sí? Es el componente más básico de una página web, ¿sí? Es como donde vamos a escribir nuestro código y el navegador lo va a interpretar y va a mostrar nuestra página, ¿cierto? Esto es simplemente un texto. Entonces, este también puede tener contenido HTML, CSS, JavaScript, entre otros muchos. Entonces, ese es el primer archivo que nosotros vamos a crear. Este archivo va a tener una estructura básica, primero con su doctype, luego el lenguaje que estamos manejando, si es en inglés o en español, algunos metadatos, ¿cierto? Damos el metadato de caracteres UTF-8 pues, para que nuestra página web soporte nuestros caracteres latinos, ¿cierto? También el del viewport, que es pues, para decirle a nuestro navegador que la escala es de 1 para poder manejar el responsive, para que cuando no, antes, no sé si ustedes se recuerdan cómo eran las páginas de antes que uno, cuando las miraba desde un celular o desde una pantalla pequeña, le tocaba a uno pellizcarla y agrandarla para ver algún elemento. Entonces, esta gente muy pro que hacen todos estos estándares y todas estas cosas, crearon estos metadatos para que eso ya no pase y ya podamos hacer algo como responsive, que responda nuestro código al navegador o al navegador, al dispositivo en el que estamos. Entonces aquí siempre le estamos diciendo que siempre nuestra página tenga una escala de 1 a 0. También tenemos un título, hay una cabeza, todo esto está dentro de esa cabeza de la estructura del index, ¿cierto? Del HTML, y un cuerpo donde va a ir toda la estructura de nuestra página y cerramos nuestro código HTML. Entonces eso es lo que vamos a tener en nuestro primer archivo. Entonces aquí vamos a crear, nos vamos a hacer en la página, en la carpeta superior, y en esta carpeta superior vamos a crear nuestro primer archivo. Entonces simplemente le damos crear archivo y lo vamos a llamar index.html. El archivo index.html, como les mencionaba desde Visual Studio Code, pues ahí nos podemos ahorrar muchísimo tiempo, simplemente escribiendo HTML y dándole 2 puntos, 5, y con esto le damos Enter o Tab, y él automáticamente ya nos va a crear esta estructura, ¿cierto? Una estructura como un boilerplate o una plantilla básica de un código HTML, donde nos está poniendo nuestro doctype, que es que nuestro código va a ser HTML, el idioma en el que va a estar de pronto nuestro contenido, pues aquí le podemos decir que va a estar en español. Esto es para evitar que cada vez en el navegador aquí nos diga, desea traducir, a no ser que pues tengamos el multidioma o algo, pero es simplemente eso, para que nuestro navegador diga o se dé cuenta que lo que nosotros estamos haciendo acá va a tener palabras en español y que no necesita de pronto traducirlas en alguno de los casos. Y lo que les mencionaba, que son estos metadatos, tiene un título le vamos a poner el mismo de nuestro proyecto, 360, queremos, o el título que queramos, que es lo que nos aparece generalmente arriba en las pestañas. Y ya con esto vamos a ir a Go Live para pues, que nos muestre nuestro archivo aquí ya en tiempo real. Entonces, como se dan cuenta, pues fue el mismo proceso que hicimos hace unos minutos. Entonces, listo, aquí ya estamos sirviendo ya nuestra página, nuestra primera página HTML. Ahí podemos escribir algún código para ver si está funcionando. Vamos a salvar y vemos que él ya nos lo está creando ahí. Entonces nos damos cuenta que ya está funcionando tanto el index como nuestro servidor local. Dejémoslo ahí para mirar ahorita las pruebas que estemos haciendo. Bueno, aquí más bien yo creo que voy a separar esta pantalla para que no me cierre la ventana nuevamente. Y apliquémosla acá. Listo, esto ya lo cerramos. Y por aquí está nuestro proyecto.
así nos queda un poquito más, me queda más fácil para mostrarles. Ya después de crear nuestra estructura HTML, vamos a crear nuestro primer archivo de estilos CSS. Entonces, esta CSS son archivos en cascada, ¿sí? de estilos en cascada, perdón, ¿cierto? Son hojas de estilo en cascada, que es un lenguaje que se creó para darle atributos, para personalizar los atributos de la página web, ¿cierto? Entonces, es muy chévere. A mí, la verdad, esto fue algo de lo que más me llamó la atención cuando yo empecé a diseñar webs, ¿cierto? Pasarme este tema del diseño gráfico a la parte de diseño web. Es muy chévere que por medio de simples códigos nosotros podamos darle apariencia a muchos elementos. Me pareció muy interesante. La verdad, esto fue lo que más me marcó cuando aprendí a hacer cosas en web. Me pareció muy interesante que con estos simples archivos nosotros podamos darle apariencias muy chéveres a nuestras páginas web. Entonces, para eso, nosotros vamos a crear nuestro primer archivo CSS. Esto está por aquí. Sí, aquí está nuestro primer archivo CSS. Entonces, para eso, vamos a irnos a nuestra carpeta de CSS y dentro de ella vamos a crear un archivo que se llame estilos o styles, como ustedes quieran llamarlo, y le ponemos la extensión de CSS. ¿No? Ya después de creado ese archivo, pues nosotros, digamos, podríamos hacer algo como esto de body y lo abrimos con nuestros corchetes y dentro de estos corchetes podemos darle atributos a nuestra página. Entonces, le podemos decir que el cuerpo de nuestra página tenga un color diferente, ¿cierto? Entonces, le estamos diciendo, aquí los colores los manejamos con hexadecimal. Entonces, le decimos que el cuerpo de nuestra página tenga un color negro. Vamos a salvarlo, pero nos vamos a dar cuenta que todavía no tenemos nada. Es porque el archivo está dentro de una carpeta, pero no está reflejado en nuestro archivo index. En nuestro archivo index no hay reflejado absolutamente nada. No le estamos diciendo que por favor lea estos estilos. Simplemente está dentro de una carpeta. Entonces, lo primero que tenemos que hacerles a nuestro archivo HTML es decirle como, hey, busca el archivo CSS y por favor cárgalo para nosotros ver cuáles son los estilos que tú le estás dando a tu página. Entonces, para eso nosotros vamos a crear con una etiqueta, un tag de link, ¿cierto? Y vamos a decirle tag. Entonces, él ya automáticamente nos va a decir que el link que nosotros vamos a traer, el archivo que nosotros vamos a traer, es una hoja de estilos, ¿sí? CSS. Y aquí en donde dice href, vamos a decirle dónde está ubicado ese archivo. Entonces, vamos a decirle, como estamos, nuestro archivo index está en nuestra carpeta raíz, no necesitamos salirnos de allá. Entonces, estamos ahí y lo único que vamos a decirles es que por favor busquen la carpeta CSS. Entonces le vamos a decir CSS con el slash y le decimos que dentro tiene un archivo que se llama styles CSS. Entonces le vamos a decir que nos ponga el archivo styles CSS. Y automáticamente cuando yo le dé guardar, nuestra página se va a poner negra porque le habíamos dicho en nuestros estilos que por favor el cuerpo de nuestra web fuera negra. Y pues el texto que está por aquí, el hola mundo, es negro, por eso no lo podemos ver. Entonces le podemos decir que por favor le cambie el color de los textos en blanco. Entonces ya con esto podemos ver que nuestro archivo sí está funcionando. Entonces aquí ya podemos eliminar esto y ya nos damos cuenta que nuestro archivo CSS está funcionando. Lo devolvemos a como estaba en un inicio. Otro archivo que necesitamos es un archivo JavaScript. Entonces, como les mencionaba, el archivo CSS lo que hace es personalizar, es la parte visual, es la ropa que tiene la web, ¿cierto? Pero aquí ya el JavaScript lo que hace, esto sí es un lenguaje de programación. CSS y HTML no son lenguajes de programación, aunque últimamente ya incluyeron algo muy chévere en CSS, directamente en CSS, que son las variables, y ya con eso literalmente sí se puede empezar a programar, no de la misma forma que con JavaScript, pero sí se pueden programar algunas cosas para que
para que nuestra página sea un poco más dinámica. Entonces, estos dos son más que todo de etiquetado, de marcado, ¿cierto? De estilos. Y ya JavaScript lo que hace es que nuestra página sea dinámica, ¿cierto? Que si queremos que al dar clic en un botón haga algo o pase algo, pues aquí es donde entra el JavaScript, que es un lenguaje de programación, ¿cierto? Y que se compila directamente en el navegador, ¿cierto? No necesita algún motor, alguna otra cosa para, para, para compilarse, para ejecutarse, sino que el mismo navegador lo hace, ¿cierto? Entonces, esto es un lenguaje con sistema y secuencias de comandos, mayormente utilizado en páginas web. Entonces, ya con esto nosotros vamos a crear nuestro primer archivo también, así como hicimos el de estilos, ¿cierto? Vamos a crear nuestro primer archivo JavaScript. Entonces, aquí ya lo tenemos, nuestro index, entonces vamos a ir a nuestra carpeta de JavaScript y ahí vamos a crear nuestro primer archivo. Yo lo llamo generalmente scripts, ¿cierto? Donde vamos a tener todos nuestros códigos y con la extensión JS, que es la extensión de JavaScript. Entonces aquí ya está creado nuestro archivo JavaScript. Como les había mencionado antes, lo primero que tenemos que hacer es decirle a nuestro archivo que por favor nos busque nuestro código, ¿cierto? Nos busque nuestro código. Entonces, él dice que nos busque un archivo que contenga el código, los scripts, para que nuestra página sea dinámica. Si se dan cuenta antes, yo ingresé o creé el archivo link donde estamos llamando nuestro archivo CSS en la cabeza de nuestro HTML. Esto es debido a que nosotros queremos que cuando un usuario entra a nuestra página, lo primero que él vea es, pues, obvio, los estilos de nuestra página web, ¿cierto? Si yo quiero que esta tipografía sea diferente, lo primero que yo quiero que él vea es ese cambio, es eso, que nuestra página tiene un color diferente, unas tipografías, unos tamaños de tipografía diferentes, una ubicación de los elementos, es lo que a mí más me interesa, que lo primero que él vea sea eso. Entonces, el código siempre se renderiza desde arriba hacia abajo. Entonces, él siempre empieza a leer todo esto. Él dice, esto es un HTML, esto está en español, tiene estos metadatos. Entonces, ahí me dice, aquí tiene un estilo. Entonces, el primero le pone los estilos a todo nuestro sitio. Los códigos no son tan necesarios tenerlos al principio. Algunos sí, algunos no. En este caso, los que nosotros vamos a hacer no son necesarios en el primer segundo, en la primera carga, ¿cierto? Entonces, no son tan importantes dejarlos en la cabeza. Esos los podemos dejar en el cuerpo, al final del cuerpo. Aquí al final podemos escribir, llamar o escribir nuestro código JavaScript. Entonces, algo que se me ha olvidado de pronto mencionarles es que estos estilos CSS nosotros también los podemos trabajar directamente desde el HTML, al igual que los CSS, que los JavaScript, todos los podemos hacer directamente desde el archivo, ¿cierto? Entonces, digamos, nosotros aquí le podemos decir a él, por medio de un tag de style, lo mismo, que tenemos un background. Aquí, perdón, me faltó decirle que el body tiene un background color que es negro, ¿cierto? Entonces, de esta forma, él también lo va a entender, si se dan cuenta. Pero esto va a hacer que pues, nos quede un archivo de index gigante con muchísimas líneas de código, ¿cierto? Y sea un poquito más difícil o un poco más difícil poder encontrar las cosas. Por esto, es mucho más, o sea, es mejor práctica crear un archivo aparte. Aparte de los estilos, también nosotros podríamos entrar a editar directamente los estilos del elemento, ¿cierto? Con la etiqueta de estilo y ya. Entonces aquí podríamos entrar nuevamente a decirle que el background y este estilo de acá sí ya nos sirve, ¿cierto? Y aún así con esto también nos va a funcionar, ¿cierto? Aquí ya separamos todos los estilos por punto y coma y él nos va a dejar también editarlo en línea o editarlo en tiempo real en nuestro archivo. Pero como les digo, no es muy buena práctica, pues para que todo quede mucho más organizado. Pues generalmente uno ¿qué hace? Crea estilos CSS y los escribe en hojas aparte. El JavaScript, como les mencionaba, también lo podemos hacer de la misma forma. Ya en este caso es con un tag que se llama script, ¿cierto? Entonces aquí cuando le ponemos el script,
le ponemos el atributo de CRC, que es como search, donde vamos a buscar el script de pronto de buscarlo en nuestras carpetas. Entonces aquí vamos a decirle lo mismo que antes. ¿En qué carpeta está? Está en la JS. Y le decimos que por favor nos llame al archivo scripts. Entonces ahí ya llamamos a nuestro archivo scripts, ¿cierto? Y aquí ya podemos empezar a escribir el código que nosotros queramos, todo el código que nosotros queramos para hacer más dinámica nuestra página. Entonces, digamos, aquí podemos crear una alerta. Esta alerta va a decir, hola mundo. Ahí nos creó nuestra alerta. Aquí nos aparece, siempre que cargamos la página, nos aparece una alerta. O en este caso también nosotros podemos jugar con la consola de comandos. Crear un console log, que es un mensaje que nosotros escribimos en la consola, que es de nuestro navegador. Nosotros podemos verla, inspeccionar para ver la consola y ahí vamos a ver nuestro hola mundo. Y de esta forma nos estamos dando cuenta que nuestro archivo de scripts JavaScript ya está funcionando y está perfecto. Y de esta forma ya creamos nuestra estructura con el archivo de index, el archivo CSS y los archivos de scripts, ¿cierto? No sé si hasta este momento tengamos alguna pregunta o alguna otra cosa. Todo claro, instructor. Súper. Bueno, ya vamos, yo creo que ya vamos terminando nuestra primera hora. Creo que ahorita apenas sean las 3, damos unos 5 o 10 minuticos como para que descansemos, tomemos alguito de agua o algo para mojar un poco la palabra y continuamos. No sé si les parece bien. ¿Sí? Súper. Bueno, ya ahorita a las 3 paramos un poquitico. Entonces ahora, ya que tenemos nuestro sitio, ¿cierto? Nosotros, hay algo también muy chévere que me pareció, algo que encontré muy chévere cuando estaba aprendiendo en este mundo de las páginas web, iniciando. Fue algo es algo que se llama Bootstrap. No sé si de pronto ustedes ya lo conocen. Existen muchísimos más frameworks. Este es un framework muy, muy importante de CSS y JavaScript, que es diseñado, está creado especialmente ¿para qué? Para diseñar interfaces, con diseños responsivos y muy intuitivos al usuario. Esto lo creo que fue en el 2011 de Twitter, empresa de Twitter, lo creó. Ellos crean, uno crea frameworks o plantillas, ¿cierto? Como para tener una estructura base para iniciar las cosas. ¿Cierto? Entonces, digamos, en este caso, yo que siempre creo esta misma estructura y todo esto, entonces, para eso están los frameworks, ¿cierto? Que son como estructuras base o plantillas base para que tú no tengas que estar haciendo todo el proceso desde el inicio, sino que simplemente con unos simples archivos ya tengas adelantada la mitad del trabajo. Entonces, digamos, cuando nosotros estamos haciendo maquetación, cuando estamos haciendo nuestra primera página web, nosotros vamos a crear un botón, ¿cierto? Y decíamos botón. Esto es un botón. Así. Esto es un botón. Entonces vamos a salvar y se dan cuenta cómo se muestra nuestro botón. Nuestro botón se muestra pues ahí muy básico, ¿cierto? Entonces por medio de CSS nosotros podemos darle atributos a este botón. Entonces nosotros le decimos a ese botón, pues aquí escribimos el botón y le decimos que ese botón tenga un color. Entonces yo le puedo decir que tenga un color. Entonces un color gris, aunque le voy a poner un poquito más gris. Entonces ahí ya está grisecito, pero si se dan cuenta esos bordes que le puso, entonces simplemente le quiero decir que no tenga esos bordes, entonces yo le digo que el border sea de 0. Él automáticamente le quita el borde al botón, si se dan cuenta.
Aquí, esperen, amplío un poquito para que lo vean más fácil, ¿cierto? Entonces, este es el botón. Entonces, yo le quiero que sea un poquito más gordito, ¿cierto? Quiero que tenga más cuerpo. Entonces, para eso lo utilizo con un padding. Entonces, le digo que tenga un padding de 10 píxeles. Entonces, si se dan cuenta, él suma 10 arriba, 10 abajo, 10 a la izquierda y 10 a la derecha, ¿cierto? Entonces, pero yo quiero que tenga más a la derecha y a la izquierda. Entonces, para eso, digamos, yo lo puedo utilizar de esta misma forma. Creo que es arriba, derecha, izquierda, abajo, si mal no recuerdo. Entonces, digamos, yo le puedo decir esto. Voy a dar todas las coordenadas, ¿cierto? Y le puedo decir, digamos, que creo que este es arriba, si no estoy mal. La derecha, entonces a la derecha yo le quiero dar 20, abajo, a la izquierda 20, si no estoy mal. Entonces, sí, aquí me dio 10 arriba, 10 abajo, o 20 a la izquierda y 20 a la derecha. Lo puedo también utilizar de esta manera. Lo puedo utilizar también de esta manera en el eje, creo que es en el eje Y y en el eje X, o sea, arriba y abajo. También los puedo utilizar de esta forma, ¿cierto? O simplemente le puedo decir específicamente dónde quiero que le haga un padding. Entonces le puedo decir que padding left, le digo que tenga 20. Padding right, también le digo que tenga 20, ¿cierto? Y le puedo decir que el top tenga solo 10 y el padding bottom tenga 10 nada más. Entonces, de esta manera ya me queda el botón un poquito mejor. Quiero que los bordes sean redondeados. Entonces quiero ponerle un borde redondeado. Entonces, siempre que nosotros, digamos, yo como soy diseñador gráfico, a mí generalmente me gusta que cada botón, cada elemento de la página tenga un estilo muy específico, ¿cierto? Y siempre por tendencias o por nuestra manera de ser, de diseñar, siempre manejamos una misma estructura o los diseños muy similares. O de pronto nosotros ya tenemos un cliente que siempre maneja una estructura ya definida. Entonces, para eso nosotros manejamos frameworks, ¿cierto? Entonces, Twitter creó su primer framework que se llama Bootstrap y pues él ya lo distribuyó como free, como gratis, porque son unas herramientas para personalizar páginas web. Entonces aquí está Bootstrap, ¿cierto? Entonces, como les mencionaba, es simplemente un framework de CSS y JavaScript que tiene estilos para botones, para cajas, para tablas, para todo lo que ustedes quieran, para headers, menús, todo eso. Y JavaScript, también es un framework de JavaScript porque tiene muchos elementos de JavaScript que nosotros podemos utilizar en nuestros sitios, ¿cierto? Como pop-ups, alertas, modales, collabs, o sea, muchísimos elementos que nosotros podemos utilizar desde ahí. Entonces, en este proyecto, para agilizar también eso y no demorarnos de pronto mucho en la construcción de botones, muchas de estas cosas, nosotros vamos a utilizar este framework. Y este framework es muy fácil de manejar y es muy fácil de aprender. Aquí la URL es getbootstrap.com. Ya ellos van en la versión 5.2. Ahí sí también, si de pronto no lo conocen y si ya lo manejan, pues chévere. Si no lo conocen, también lo recomiendo. Hay muchísimos más. Está Material UI, creo que es que se llama Materialize, creo que es uno. Material CSS. Tailwind, que es uno de los más famosos, de los más nuevos. Ya en este momento la verdad no recuerdo más, pero hay muchísimos más sencillos, más complejos. Este es el que más me gusta a mí, es el que más fácil en mi curva de aprendizaje logré entender, ¿cierto? Entonces aquí también está toda la documentación. Es cosa, yo creo que la verdad, de una semanita que uno le pegue una revisadita y es muy sencillo aprender. Entonces, para empezar a utilizar Bootstrap es tan sencillo como simplemente también copiar dos líneas de código. Un link de un estilo CSS y un link de un script de un JavaScript. Entonces, cuando vamos aquí cuando vamos a Bootstrap, simplemente nosotros vamos a bajar por acá y le vamos a decir documentación, si está por acá, no, mentiras, aquí en esta misma pantalla de Bootstrap, la primera, si vamos bajando, vamos a encontrar algo que se llama CDNs.
El CDN es como una red de distribución de contenidos, de archivos y todo, que son archivos que nosotros podemos utilizar, que nadie los va a eliminar, nadie los va a quitar, que siempre van a estar alojados en algún lado y podemos hacerlo pues para no estar descargando muchos archivos y llenando de pronto nuestro computador de versiones antiguas del mismo archivo. Entonces con esto simplemente nos vamos aquí abajo, copiamos nuestro código, aquí donde dice CSS, lo podemos copiar y lo vamos a pegar en nuestra página web. Yo les recomiendo siempre pegarla antes de nuestra hoja de estilos. Esto lo pegamos antes para que los estilos de Bootstrap no entren en conflicto con nuestros estilos, ¿cierto? Entonces, más bien que nuestros estilos sean primero, o sea, de pronto no borren, sino que tengan más jerarquía que los de Bootstrap, que como les mencionaba es de arriba para abajo. Primero se va a leer el de Bootstrap y luego vamos a entrar a leer los de nosotros, que estos van a ser los más importantes, ¿cierto? Entonces, simplemente vamos a darle a pegar el link. Y ahora el de JavaScript. Vamos a copiarlo, que está acá abajo. Entonces vamos a copiarlo y vamos a pegarlo, como les había mencionado, aquí en la parte de abajo, arriba de nuestros estilos, de nuestros scripts, ¿cierto? Entonces, como les mencionaba, si se dan cuenta que él los copió donde él quiso, entonces él tendría que haberme los copiado pues con ese tab. Entonces, para eso es que se utiliza el Beautify, para que él nos organice todo nuestro código y se vea mucho más bonito. Listo. ¿Hasta el momento tenemos alguna otra pregunta o estamos bien? Sí, estoy bien, instructor. No hay preguntas. Listo, súper. Entonces, pues ya terminamos nuestra primera hora. Yo creo que nos damos un recesito por ahí de 10 minutos y continuamos ahora. ¿Vale? Ok, instructor. Listo.
Bueno, ya pasaron los 10 minuticos. Yo creo que, espero que todos hayan podido de pronto tomar algo, alguna cosa, pues para que no se aburran mucho. Entonces, yo creo que ya podemos continuar, ¿sí? Entonces, voy a continuar. Como les estaba mencionando, el tema de Bootstrap, ¿cierto? Que manejamos estos frameworks para que sea un poquito más fácil de nosotros editar nuestras páginas web visualmente, que sean mucho más bonitas, más atractivas, sin tener que escribir tanto código, ¿cierto? Entonces, para eso simplemente nosotros creamos nuestro archivo link, o sea, linkeamos nuestro archivo de CSS, que el mismo Bootstrap ya no lo da, ¿cierto? Ellos ya lo tienen alojado en sus servidores, entonces no tenemos que descargarlo en nuestro sitio, que simplemente lo llamamos desde nuestra web. Obvio, para esto sí es necesario tener internet. En el caso de que de pronto una persona no tenga internet o alguna cosa, tendría que anteriormente descargar el programa, perdón, descargar los archivos, ¿cierto? Los puede descargar desde aquí. Entonces él puede descargarlos todos compilados o los archivos fuente, puede, pues, lo que les comentaba por medio del CDN o por medio de ya administradores de paquetes como NPM o Gulp o cualquier otro. Sí, en este caso, pues para hacerlo de la manera más fácil, lo estamos haciendo directamente desde el CDN de Bootstrap. Entonces, ya con eso, nosotros, ya que instalamos nuestros estilos, pues ya nosotros vamos a borrar esto que hicimos, ¿cierto? Y nos vamos a dar cuenta que, bueno, pues nuestro botón está ahí como estaba al principio, ¿cierto? Pero gracias a Bootstrap, nosotros tenemos herramientas en CSS y unas clases ya predefinidas, ¿cierto? Entonces, digamos, aquí en Bootstrap nosotros nos podemos ir aquí en la documentación y vemos algo acá en este panel de la izquierda, entonces que habla sobre el layout, que es como la estructura de nuestra web. Si nosotros queremos, esto es muy chévere para maquetar páginas web. Y en los contenidos, aquí vamos a ver, en los componentes vamos a ver todos los elementos que nosotros podemos construir o que podemos personalizar en nuestra página web. En este caso, aquí los botones. Si se dan cuenta, aquí ya nos muestran estos botones, ¿cierto? Gracias a esos CSS, nosotros no tenemos que escribir todo el código para que nuestro botón se vea así o así, sino que simplemente le vamos a decir o vamos a copiar un simple código, como el que está acá arriba, y vamos a reemplazar nuestro botón, vamos a salvar y nos vamos a dar cuenta en nuestra página que nuestro botón ya está de esa forma, ¿cierto? Entonces, y en este momento, ¿qué pasó con mi botón? Aquí estamos viendo nuestro botón. Entonces nos estamos dando cuenta que Bootstrap ya nos está funcionando porque simplemente nosotros le pusimos a nuestro botón unas clases, en este caso la clase es BTN y BTN Primary, para darle esta apariencia. Entonces, si le quitamos el Primary, solo dejamos BTN, nos vamos a dar cuenta que él nos crea un botón sin ningún estilo. Pero si le ponemos BTN Success, él automáticamente nos va a aparecer en verde, ¿sí? Entonces, esto ya es lo que les mencionaba. De acuerdo a la documentación, ustedes simplemente tienen que aprenderse unas cuantas clases. Ya esto se vuelve ya más intuitivo después y todo eso es algo de memoria que uno hace, ¿cierto? Y él nos ayuda a crear, a que ya no necesitamos crear todo este estilo de botones o estilos de estructuras, elementos ya mucho más grandes como headers, sidebars, todo esto, sin tanto código y sin tanta cosa, simplemente con Bootstrap nosotros podemos personalizar todos estos elementos. Nosotros podemos hacer estructuras muchísimo más complejas, ¿cierto? Entonces, digamos, cosas más que podemos hacerlas de manera muchísimo más rápida con Bootstrap que haciéndolas con código común y corriente. Digamos, aquí le podemos decir al body, ¿cierto? Que tenga una clase
Y a esta clase le vamos a colocar algo que ya esté en Bootstrap, entonces le podemos decir bg dark, y eso lo único que va a hacer es que al cuerpo le vamos a dar la clase background dark, que ya Bootstrap ya la tiene, entonces él automáticamente nos pone ¿qué? Nos pone el fondo negro, el fondo oscuro, ¿cierto? Entonces nosotros gracias a eso, por medio del HTML, podemos crear estructuras muchísimo más fácil. Digamos, aquí podemos crear un container. Le podemos decir que tenga un background blanco, ¿cierto? Y dentro de este vamos a crear una fila, y a esta fila le decimos que tenga un alto de toda nuestra pantalla. Y ahí ya podemos empezar a meter muchísimas más clases, mucho más complejas, muchísimas otras cosas, digamos, para centrar horizontalmente, centrar verticalmente. Entonces, digamos, aquí podemos centrar el contenido, ¿cierto? Horizontalmente. Y podemos centrar el contenido horizontal y verticalmente. Y todo lo que escribamos de pronto dentro de nuestra web, o dentro de nuestros contenedores, en nuestros elementos. Aquí vamos a hacer una columna. Estas son estructuras, todo esto es de Bootstrap, esto no es necesario en este caso tenerlo ya aprendido ni nada, sino es mostrarles todo lo que se puede lograr por medio de Bootstrap también. O sea, vamos aquí, colocamos nuestro hola mundo. Le decimos que no, ya ni siquiera necesitamos entrar este texto. Él automáticamente nos lo está mostrando ya aquí. Ya nos está mostrando el hola mundo. Si se dan cuenta, él nos creó un fondo, toda una estructura en blanco, ¿cierto? Y aquí logramos pues centrar nuestro texto verticalmente y horizontalmente. Es algo que antes no era tan sencillo hacerlo, pero ahora por medio de Bootstrap y de muchas clases y mucha evolución en los estilos en las páginas, pues ya se puede hacer de una manera mucho más fácil. Entonces, ya como tenemos nuestro Bootstrap, ahora sí podemos empezar ya a construir lo que es nuestro entorno 360. Aquí mostramos cómo linkeamos los estilos en nuestra página. Y aquí entramos ya en materia, a lo que vamos, mejor dicho. Nosotros para crear nuestros entornos 360 o nuestras interacciones en imágenes 360, literalmente lo primero que necesitamos son imágenes 360. Estas imágenes 360 son imágenes, o sea, son una imagen plana, ¿cierto? Que es como, de pronto si ustedes lo notan, los mapamundis tienen esta forma prácticamente de panorámica 360, ¿cierto? Que nosotros vemos que en la parte de la Antártica o el Polo Norte y Alaska se ve como muchísimo más grande, pero eso no quiere decir que sea más grande que alguno de otros países, ¿cierto? Eso no quiere decir eso. Simplemente que por la deformidad, como nuestro planeta es redondo, es una esfera, entonces todo esto es como si fuera un dulce, un bombón, y el papel que lo está recubriendo tiene esta figura, ¿cierto? Entonces, las panorámicas 360 que nosotros vamos a utilizar en este caso son estereoscópicas, y el estereoscópico es esta deformación que tiene, si se dan cuenta en la parte superior, en la parte inferior, tienen una deformación. Son las imágenes estereoscópicas, y generalmente estas imágenes tienen una relación del aspecto de 2:1. No sé si de pronto ustedes lo han visto en algunas otras cosas, como en los videos, los programas de televisión de hace algunos años, cuando teníamos, no sé, algunos que tenían monitores de estos más viejitos o televisores de los viejitos, todo eso se veía en una relación de 4:3, 4 tercios, que eran 4 de ancho por 3 de alto. En este caso, la relación del aspecto es 2:1, ¿cierto? Entonces, el doble de ancho por 1 de alto, por 1 del alto. Entonces, el alto aquí puede ser, digamos, 1000 y el ancho puede ser 2000.
o 3000 y el ancho de 1500. Entonces, para esto, como en este caso vamos a hacer interacciones en 360, necesitamos como mínimo 2 imágenes 360. Entonces, aquí en la presentación ya tengo 2 imágenes 360. Entonces, aquí simplemente voy a entrar a abrir nuestras imágenes. Aquí las podemos abrir, las pueden ver y las podemos descargar. De aquí. Entonces, aquí las vamos a guardar en nuestro computador y las vamos a guardar en nuestro proyecto en la carpeta de imágenes. O sea, ahí le colocamos el nombre que nosotros queramos. En este caso le voy a dejar el nombre de escena 1. Y ahora la segunda, que es esta otra fotico también de una habitación, pero ya como un render. Y voy a guardar la segunda imagen que corresponde a la segunda escena. Esto es con el objetivo de que podamos navegar de un punto a otro punto. No sé si ustedes han visto esos tours 360 donde uno ve apartamentos o recorridos de lugares, todo eso. Entonces, que si yo toco un punto, una flecha, él me dirija a ese punto de la habitación. Entonces, gracias a esto que vamos a hacer, lo vamos a poder lograr. Entonces, como les mencionaba, lo primero es descargar nuestras imágenes. Y ahora vamos a utilizar algo que se llama Panelum. Panelum es un plugin es un visor, es un plugin hecho en JavaScript para visualizar, tiene un motor WebGL, que lo que hace es poder visualizar estas imágenes, ¿cierto? Todas estas imágenes y hacerlas en una esfera y dejárnoslas ver desde nuestro navegador, con muy poco código, ¿cierto? Entonces aquí está el link de Panelum. Nosotros nos vamos aquí a Panelum. Entonces aquí vamos a ver lo que es Panelum. Entonces, como les comentaba, es un ligero visor de imágenes panorámicas para la web, ¿cierto? Entonces es gratis, es de código abierto, está construido en HTML, en CSS y JavaScript. Y como les decía, WebGL, el motor gráfico que hace que nosotros podamos ver toda la imagen y podamos interactuar con ella fácilmente desde nuestro navegador, ¿cierto? Entonces podemos hacer tours, como estamos viendo. Digamos, podemos manejar fotografías, gigantografías, podemos manejar muchísimas fotos y de todo esto, ¿cierto? Ahí nosotros vamos a trabajar con el estilo de imagen más sencilla, que es la que yo les comentaba, que era el formato X rectangular, que es una simple foto con una relación de aspecto de A2:1. Pero existen otras que ya son de cubo, que son, digamos, esto es imagen de 60 cubo. Venga a ver si de pronto me salen aquí. Que es como un dado, ¿no? Algo así como esto, pero nos muestran son todos los espacios del dado, ¿cierto? Entonces es algo así como esto, pero ya abierto el cubo. Esa es una de las opciones. Otra es por pedacitos, ¿cierto? Pero en este caso nosotros lo vamos a hacer con la más sencilla, que es una sola imagen en 360 grados, que es X rectangular. Entonces aquí es... Y ahí ustedes pueden observar que la mayoría de ellas, cuando le ponemos el X rectangular, nos muestra este estilo que es el que nosotros necesitamos para poder ver nuestra foto, o sea, poderla ver bien en nuestro entorno 360. Entonces, gracias a Panelum, lo podemos hacer de una manera muy sencilla. Entonces, con Panelum también nosotros contamos con la opción de descargarlo para incluirlo en nuestro proyecto, o simplemente, bueno, también mirar el código fuente para, pues ya los que son de pronto un poco más expertos en esto de código, pueden implementarle muchísimas otras características, ¿cierto? Ya que es código abierto, ustedes pueden incluirle lo que ustedes quieran, jugar con todo como ustedes deseen, o simplemente incluirlos fácilmente en nuestro proyecto. En este caso lo vamos a incluir de la manera más sencilla, que es nuevamente con un CDN, que es simplemente copiando nuestro script y copiando un código de CSS.
Entonces vamos a copiar nuestro primer código CSS y al igual que el código anterior, vamos a ponerlo arriba de nuestros estilos CSS. Entonces aquí lo vamos a copiar, que va a quedar arriba de nuestros estilos CSS para que nuestros estilos sean los principales, los más importantes, ¿cierto? Y vamos a copiar el script y lo vamos a dejar aquí en la partecita de abajo. Vamos a copiarlo aquí en la partecita de abajo. Y ya con eso, nuestro proyecto ya tiene incluido lo que es Panelo. Entonces nosotros desde ya podríamos empezar a empezar a proyectar nuestras imágenes en 360 grados. Entonces, aquí, ya después de eso, después de haber linkeado nuestros estilos y nuestros scripts, vamos a empezar a construir nuestro código JavaScript y nuestro código HTML para poder mostrar nuestras páginas, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para construirlo es dónde va a quedar nuestro visor, ¿cierto? Nuestra imagen panorámica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear una etiqueta en HTML, una capa, que en este caso las capas son representadas por el tag de div, ¿cierto? Y le vamos a dar un identificador que se llame panorama. Ya con eso, nuestro JavaScript de Panelum va a saber que estamos ahí mostrando, que ahí queremos mostrar nuestra imagen 360. Entonces, para esto, nos vamos a nuestro cuerpo, ¿cierto? En el body de nuestra página web y vamos a escribir lo que ellos nos están pidiendo, que es que creemos un div con el identificador, que el identificador es el numeral y se llame panorama. Esto es para que con Emmet él nos pueda crear toda la estructura, ¿cierto? Entonces aquí le damos enter y él simplemente nos va a decir que es un div con el identificador de panorama. O también lo podemos hacer normal, que es div, ¿cierto? O mayor que div. Cerramos la etiqueta, él ya nos crea la segunda etiqueta, ¿cierto? Y entre la primera etiqueta le vamos a dar un espacio y le vamos a decir que el identificador es igual a panorama. Ya con esto, nosotros vamos a decirle que aquí va a existir un panorama, una capa que se llama panorama y que ahí vamos a mostrar nuestras fotos. Entonces vamos a ver si está funcionando esto de nuestro identificador. Entonces vamos a ver por medio de nuestros estilos, vamos a decirle que por favor el panorama. Entonces podemos hacer clases CSS para esto. Entonces le podemos decir que tenga un ancho, que es con el width, un ancho de 200 píxeles, un alto de 100 píxeles y le decimos que tenga un color amarillo. Pues vamos a salvar y se dan cuenta que ya aquí nos va a mostrar nuestra imagen 360. Entonces este es el tamaño en donde nos la va a mostrar. Pues yo quiero en este caso es que me la muestre en pantalla completa, todo nuestro navegador para que se vea muchísimo mejor. Entonces nosotros podemos decirle por favor que por medio de CSS ese panorama tenga el tamaño completo de nuestra pantalla. Para eso le decimos que ya no sea píxeles porque relativamente nosotros de aquí no sabemos exactamente cuántos píxeles tiene de ancho, ¿cierto? Entonces podríamos utilizar algo como 100%. Él automáticamente dice que el 100% de nuestra pantalla, ¿cierto? Se dan cuenta, él ya lo tomó, el 100% de nuestra pantalla, ya lo tomó, entonces ahora es igual de ancho a la pantalla. Y le decimos que sea también del 100% del alto, pero aquí ya pasa algo, que al decirle el 100% del alto sea así, no va a funcionar, porque como nuestra página no tiene un alto definido, la página, si ustedes se dan cuenta, si yo escribo código, él tiene un scroll, él sigue bajando y sigue bajando, entonces no existe un alto específico del alto del navegador, ¿cierto? Entonces no nos funciona.
Entonces ya estos últimos años crearon unas etiquetas que se llaman valores, perdón, no el valor, sino el viewport, que es el tamaño de la visualización, de lo que se ve en el navegador, ¿cierto? Entonces, gracias a eso nosotros podemos decirle que el ancho sea el 100 del valor, del viewport, del ancho del viewport. Entonces aquí ya me aparece el ancho del viewport, pues todavía no le he dado aquí, digamos, estos 100 píxeles, entonces ahí sí me lo va a dejar, ¿cierto? Y el alto vamos a hacer exactamente lo mismo. El alto es el 100 del viewport, pero del alto, que es este. Si le damos salvar, automáticamente nos va a mostrar toda la página y en todo eso nos va a mostrar nuestra fotografía 360. Entonces, ya aquí le podemos quitar ese background para que no se vea tan feo. Denme un segundo. Un segundito. Listo. Entonces ya tenemos nuestra primera parte, que es crear nuestro panorama, ¿cierto? Darle un estilo de un ancho completo, ¿cierto? Y ahora nos falta nuestro código para decirle a él, oiga, muéstreme por favor el panorama. O sea, aquí como les muestro, ya está el ancho y el alto y el panorama ya creado en nuestro código HTML. Ahora tenemos que crear nuestro script. Entonces el script, Panelum nos dice que nosotros vamos a llamarlo, ¿cierto? Desde este pequeño código, entonces llamamos el identificador del panorama, creamos un visor con Panelum y le damos unas características, ¿cierto? Entonces, toda esta documentación ustedes la pueden ver directamente desde Panelum. Aquí también, si ustedes quieren seguir practicando de pronto más y todo esto, aquí en la parte de la documentación, ustedes se van aquí. Aquí les explican todo el tipo de panoramas de imágenes que ustedes pueden conseguir, ¿cierto? Todo lo que pueden llegar a lograr con esto. Pueden ver ejemplos. Entre ellos está lo que nosotros estamos haciendo, unos pequeños ejemplos de este navegador. Entonces, simplemente, de este visualizador. Entonces, simplemente podemos, digamos, copiar este script que está acá abajo, donde estamos viendo el panorama. Entonces, simplemente lo vamos a copiar acá. Pero, perdón, lo copiamos sin el script. Lo copiamos solamente que este código que está dentro, porque el script es solamente cuando vamos a crear código dentro del HTML. Entonces vamos a copiar este código que está allá adentro, lo vamos a copiar en nuestro archivo JavaScript, ¿cierto? Entonces, como miramos, de Panelum, el visor y el identificador que nosotros tenemos, que es el panorama, y dentro de él, en medio de un array, nosotros le podemos crear cuál es el tipo de imagen que queremos, que es una imagen X rectangular, no es de cubo, no es ningún otro tipo de imagen, no es un mapa de imágenes, sino simplemente X rectangular, y le decimos dónde está nuestra imagen, ¿cierto? Entonces aquí le vamos a dar salvar. Teoría, aquí ya, si se dan cuenta, ya nos debe estar funcionando. Ya aquí ya nos está funcionando nuestra pantalla, nuestro visor. Vamos a dar clic para cargar el panorama. Y si se dan cuenta, ya estamos viendo nuestra imagen 360 en nuestro navegador de una manera muy sencilla. Si se dan cuenta, aquí este panorama es una imagen que está alojada en un servidor en otro lado. O sea, aquí necesitamos es llamar a las imágenes que nosotros descargamos con anterioridad, que es escena 1, JPEG, y escena 2, JPEG. Entonces aquí le decimos que por favor, como les había mencionado antes, por favor, se salga de la carpeta, aquí creo que aquí no me acuerdo si es que toca, si es aquí JavaScript, no, aquí creo que es, nos salimos de la carpeta. Y aquí es la imagen, no, mentiras. Esto es IMG. Y aquí es donde están las carpetas. Sin 1, JPEG. Y ahora ya nos está encontrando aquí. Como el JavaScript está dentro de una carpeta, ¿cierto? Y la imagen está dentro de la otra, entonces
en el código nosotros tenemos que salirnos de nuestra carpeta con 2 puntos, ¿cierto? El slash, ya con eso quedamos en la carpeta de proyecto. Ponemos IMG para entrar a la carpeta de imágenes y buscamos nuestra imagen. Y ya con esto, como les mencionaba, logramos entrar a nuestra fotografía 360 y ya podemos ver nuestra infografía, nuestra imagen 360. Como se dan cuenta, cada vez que nosotros actualizamos nos aparece esta opción de, por favor, haga clic para cargar el panorama. Esto nosotros lo podemos quitar simplemente diciéndole aquí, poniéndole una configuración. Este archivo prácticamente es más para configurar, porque el archivo que nosotros ya llamamos aquí de Panelum es el que tiene ya todo el código fuente para lograr que esto se vea así. Entonces, por medio de nuestro script, este es un archivo más como JSON de configuración, donde nosotros ponemos unos atributos y unos valores, valores para poder mostrarlos. Entonces, uno de ellos, creo que es el autoload, pero esto va entre comillas. Y le decimos, esto creo que es un booleano, si es falso, entonces le decimos que sea true, que nos lo cargue automáticamente. Entonces, si se dan cuenta, aquí él ya nos está cargando automáticamente la imagen. Si le ponemos que fails, él vuelve otra vez a decirnos que por favor hagamos clic. Lo mismo creo que es con lo de los controles. Recuerdo, ahí sí ya toca es revisar bien la documentación. Creo que es este show controls. Lo mismo, y le decimos no nos los muestre. En teoría ya no nos los va a mostrar la parte superior. O si los queremos ver, simplemente o le decimos que es verdadero, que no los muestre, ¿cierto? Y ahí ya nos va a aparecer, pero por default siempre aparece. Entonces esto ya es como nosotros queramos configurarlo. A mí siempre me gusta es que cargue automáticamente para que el usuario no haga tantas interacciones en ese momento. A no ser que ustedes necesiten que el proyecto pues no consuma recursos cuando no es necesario, ¿cierto? Que no es necesario que todas las imágenes se carguen, ya que estas imágenes 360, pues al ser 360, generalmente pesan bastante, porque son muchísimo más grandes para que se vean en muy buena resolución. Entonces, aquí yo le pongo eso y los controles lo puedo quitar o lo puedo dejar dependiendo de si quiero o no mostrarlos. Estos controles que están acá, que es para hacer zoom, ¿cierto? Acercarme o alejarme de la fotografía. Eso ya en un momento entraré a mostrarles cómo se configura, que ese es el fog, el pitch y el yaw, que es como los ejes en la fotografía, como se ve en la fotografía. Que para eso, aquí mismo también lo podemos configurar. Creo que se hace directamente aquí. Entonces, como les mencionaba, damos pitch. Aquí el pitch le decimos, digamos, 10. Y con eso la fotografía se va a subir un poco. Si se dan cuenta como que la cámara estaba así e hizo esto. Si le damos más, se va a ir más hacia arriba, más hacia la parte del centro de nuestra fotografía. O si le ponemos menos, él empieza a bajar en nuestra fotografía, si se dan cuenta. Esto vendría siendo como el eje Y, perdón. El pitch, nosotros lo configuramos de esa manera. Si queremos que siempre la fotografía esté en un punto específico de la habitación, ¿cierto? Está el yaw. El yaw, que es el eje Y, el eje X, perdón, el eje de las X. Entonces también digamos, y ahí ya lo utilizamos es con 360 grados. Entonces, en estos 360 grados, si yo quiero irme para atrás de la habitación, entonces en este caso serían 180 grados. Entonces aquí le digo 180, entonces él automáticamente a la fotografía le dio la espalda. Aquí vamos a dejarlo el pitch en 0 para que nos deje en el centro. Y si se dan cuenta ya le dio, le giró la habitación 180 grados. Y está
la otra que se llama el HFOV, que es la profundidad en que nosotros estamos viendo la fotografía. De 120 es la máxima, que es lo más lejano que nosotros podemos alejarnos de nuestra fotografía, 360, o el 0, que es lo más cercano, lo más cerca de la fotografía, que es esto que estamos haciendo acá atrás, alejándonos ahí, 120, o el 0, que son los niveles de zoom que nosotros podemos tener de la fotografía. Y de esta forma nosotros podemos representar, este es el eje X, y este sería el zoom o parte del eje Z de la fotografía 360. Entonces aquí la vamos a dejar, la dejamos en 50. No sé si 100, dejémosla en 100, que es como la más natural. La en 100, que es como la más natural. Como en este caso, nosotros necesitamos, como nosotros vamos a hacer vamos a hacer escenas o vamos a interactuar entre dos fotografías 360, esta estructura pues no nos sirve muy bien por el momento, porque lo primero que tenemos que hacer es como crear nuestras escenas, o sea, dividir, esto ya no va a ser una sola fotografía, sino que vamos a hacer varias fotografías. Entonces, para eso, Panelum nos da un pequeño código que es abrir un default y decirnos en ese default cuál es la primera escena que queremos mostrar, ¿cierto? Entonces aquí simplemente, aquí le vamos a decir que nuestro default, ¿cierto? Y vamos a abrir corchetes ahí y vamos a empezar a colocar la estructura que ellos nos están diciendo. ¿Cuál es la primera escena que vamos a colocar? Entonces también, ¿cuál es la primera escena? Entonces nosotros le ponemos el nombre que nosotros queramos a esa escena. Yo le puedo decir, como acá estoy viendo habitaciones, entonces yo le voy a decir que este es el cuarto 1, room 1, y vamos a separarlos con comillas. Luego nos dice, esta no es necesario, esto es como la duración entre la transición que hace cuando pasa de una foto a otra, ¿cierto? Pero hace que se vea un poco más suave la transición, el paso de una fotografía a la otra. Entonces es simplemente con la duración del efecto del fade. Entonces aquí lo podemos también hacer si queremos. Entonces aquí, sí, fade. Duración, que son 1000 milisegundos. Y la que a mí, pues sí, la que más me gusta, que es el autoload, en comillas. Y le decimos que sea correcto, ¿cierto? Ya con esto tenemos nuestra primer parte del default del script, pero él vuelve y me dice, lógicamente, pues que ya creamos una escena, ¿cierto? Creamos una escena, pero necesitamos mostrarle esa escena. Necesitamos, oye, muéstrame esta escena. Entonces, para eso, vamos a crear las escenas. Entonces, para eso, tenemos que salirnos del default. Entonces, aquí en default, vamos a separarlo con una coma y vamos a empezar a crear nuestras escenas. Para crear las escenas, vamos a crear primero nuestra primera escena. Vamos a sacar nuestra primera escena, ¿cierto? Y vamos a... aquí vamos a crear, son todas las escenas. Configuración. Entonces, todas las escenas y nuestra primera escena. Va a ser el cuarto 1, ¿cierto? El room 1. Entonces, nuestra primera escena la vamos a llamar... no, ya dijimos que la vamos a llamar cuarto 1, ¿cierto? Y vamos a entrar a configurarla. Y esta escena, vamos ahí sí a colocarle la configuración que nosotros ya le habíamos puesto a la anterior. Entonces aquí le vamos a decir cuál es el tipo de imagen.
Autoload, si queremos ver los controles o no, ¿sí? Toda la configuración. En este caso esta la podemos pasar acá arriba para que siempre nos la muestre. El autoload, como ya está arriba, no es necesario en esta foto. Y si se dan cuenta aquí, ya debería mostrarnos nuestra primera escena. Y por medio de Beautify, nosotros podemos arreglar nuestro código para que se vea mucho mejor, se vea mucho más bonito y mucho más organizado. Ya con esto, nosotros creamos nuestra primera escena, ¿cierto? Y ahora pues vamos a aprovechar, como ya tenemos la primera escena, vamos a crear nuestra segunda escena, tan sencillo como copiar la primera escena. Copiamos esta, le damos una comita para separarlo y vamos a crear la segunda escena, pero le vamos a cambiar el 1 por el 2 y ya no es la foto 1, sino la foto 2. ¿Cierto? Entonces ya de esta manera nosotros ya tenemos la escena 1 y la escena 2, pero todavía no tenemos, no sabemos es cómo pasar de una escena a la otra. Entonces, para allá vamos. Eso lo vamos a lograr con algo llamado puntos calientes o hotspot, ¿cierto? Que son esas pequeñas interacciones, esos pequeños elementos que nos van a ayudar a interactuar entre una y otra fotografía. Entonces, digamos, aquí en nuestro Panelum nosotros podemos ver en donde están los ejemplos. Por aquí debe decir algo que se llama Tour, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros podemos ver algo como esto, que es, vemos nuestra fotografía 360 y aquí vemos una flechita que nos está diciendo que si le hacemos clic nosotros podemos ir a este lugar. Entonces, ahí le hacemos clic y si se dan cuenta, él cargó nuestra siguiente fotografía. Y aquí podemos volver nuevamente a donde estábamos. Entonces, estos puntos se llaman puntos calientes o hotspot. Y para crearlos tenemos que crearlos con un código dentro de cada una de nuestras escenas, ¿cierto? Entonces, si queremos que en esta primera escena haya un punto caliente que me dirija a la segunda, tenemos que crearlo dentro de nuestra primera escena. Y para eso lo hacemos aquí, después de nuestro código, donde le dimos todas las opciones al cuarto, vamos a crear nuestros hotspots. Aquí muestro un pequeño ejemplo de cómo se ve la habitación. ¿Cuál es el resultado final, mejor dicho, de la presentación hasta ese punto de la imagen 360? Entonces ahora vamos a crear los hotspots. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear el hotspot. Entonces ese simplemente vamos a llamarlo hotspots. Hotspots. Decimos el igual y abrimos corchete. Abrimos, no, no sé cómo se llama, corchetico cuadrado, porque ahí es donde vamos a alojar todos los hotspots que queramos. Entonces, en este va el primer punto caliente. El primer punto caliente, vamos ahora sí a abrir nuestros corchetes normales y vamos a decirle dónde queremos ubicar ese punto caliente. Entonces, bueno, aquí está primero la ubicación del punto caliente, pero lo primero es como el tipo de punto. Entonces, como este es para irme a otra escena, ¿cierto? Entonces le voy a decir que es un tipo de escena, porque hay unos de tipo info, hay otros tipos, entonces eso sí ya aquí en la documentación ustedes ya lo pueden todo leer, pero aquí como nos vamos a esa otra escena, ¿cierto? Entonces simplemente le vamos a decir que el tipo de punto caliente que estamos creando es un tipo caliente de escena. Entonces simplemente le decimos que es una escena. El siguiente, ahora sí, es el texto. El texto es esto que está aquí arribita, que dice Springhouse. Entonces aquí le vamos a decir el texto. Entonces aquí le decimos texto. Le ponemos el texto que nosotros queramos. Entonces el nombre del punto caliente. Y después vamos a decirle a dónde queremos que ese punto nos lleve. Entonces, este punto caliente está en la habitación 1 y queremos que nos redirija a la habitación 2.
Entonces le vamos a decir que nos lleve a la escena 2. Entonces le vamos a decir que nos lleve y aquí le ponemos el nombre de la escena a la que queremos ir, que en este caso queremos que nos lleve a la escena 2. Entonces le decimos que por favor nos lleve a la escena 2. Aquí ya debería aparecer, pero como no le hemos dicho dónde queremos verlo, él nos los pone siempre en el punto 000, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta aquí, cuando actualizo, él automáticamente está en la espalda, porque nuestro punto caliente está a los 180 grados. Lo voy a quitar de ahí el 0. Y si se dan cuenta, ahí ya creamos nuestro punto caliente, nuestro primer hotspot. Nosotros queremos moverlo para arriba, pues simplemente le cambiamos el pitch, ¿cierto? Decimos 20, ese pitch, y si se dan cuenta el punto caliente subió. O si lo queremos abajo, abajo. Profe Hernán, perdóneme que lo interrumpa, pero faltan 10 minutos. No sé si tiene alguna actividad o algo de cierre. No, pues por el momento sería de pronto como si hay algunas preguntas hasta acá, la actividad de cierre vendría mañana, al finalizar todo la presentación. Es importante aclararle a todos los participantes que hay unos premios asociados a o una premiación asociada al concurso de mañana o a las actividades evaluativas. Entonces, muy recomendado, por favor, que repasen los contenidos porque mañana se darán premios a los mejores participantes. Exactamente. Sí, exactamente. Entonces, no sé si quieren, pues ya paramos hasta acá y pues no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda o alguna cosa y podamos de pronto aclararla hasta el momento. No, señor. No, señor, ninguna duda. Listo. Pues no sé entonces si continúo los minuticos o ya paramos hasta aquí. Pues, profe, yo le sugiero entonces, si quiere, paramos hasta acá para que no haya como un tema sobrando y recomendarle a los chicos el día de mañana nuevamente conectarnos muy puntuales y, profe, de pronto unos 15 o 20 minuticos antes de terminar hacer la actividad de premiación como usted lo considere o 30 minuticos antes. Perfecto. Listo. Listo, muchachos. Estos videos se publicarán en el canal de Subomaya para que consulten la sesión de hoy particularmente con todos los temas de programación, pero se publicarán al final del curso. Bueno, agradecerle muchísimo al profesor Hernán Saldaña por su participación de la empresa Gaira y a todos ustedes invitarlos mañana a la sesión. Muchísimas gracias a todos. Vale. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por su clase. Vale, con muchísimo gusto. Espero pues les haya parecido chévere hasta el momento. Sí, sí, señor. Vale, Muy interesante, gracias. súper. Vale, entonces nos vemos mañana. Y hasta mañana. Hasta mañana.